En el corazón de nuestras tierras, donde las montañas guardan secretos de oro y los ríos cantan historias de esfuerzo, se cuenta un relato que nos recuerda que la fe, cuando es sincera, puede transformar la roca más dura en el más brillante tesoro. Esta es la historia de Omar, un humilde minero que le pidió a la vida una pepita de oro, y recibió a cambio una lección sobre la verdadera riqueza del alma. Antes de sumergirnos en su viaje, te invito a hacer una pequeña pausa. Si esta historia resuena contigo, considera compartirla. Así como la fe de un hombre puede mover una montaña, un simple gesto tuyo puede llevar este mensaje de esperanza a alguien que lo necesite. Que la bendición de esta historia ilumine tu día. En una región remota, de ríos interminables y montañas que ardían bajo el sol, vivía un hombre llamado Omar. Su piel era un mapa curtido por el sol ardiente y sus manos, duras como las piedras del río, narraban una vida entera de trabajo incansable. Omar, junto a su esposa Suri y sus 2 pequeños hijos, habitaba en una modesta casita de adobe con techo de paja. No era un palacio, pero entre sus paredes de barro resonaban las risas de sus hijos y se sentía el calor de un amor sencillo y profundo. Vivían en el barrio más pobre del pueblo, un lugar donde la carencia era el paisaje de cada día. Sin embargo, en medio de esa pobreza, Omar poseía una riqueza que nadie podía arrebatarle, una fe inquebrantable en que la providencia siempre sostiene a quienes confían en ella. Cada amanecer, antes de que el primer rayo de sol tocara las cumbres, Omar cumplía con un ritual sagrado. No importaba el frío del suelo ni el viento helado que cortaba la piel, él se arrodillaba en el patio húmedo, cerraba los ojos y conversaba con el universo como si hablara con un viejo amigo. Hoy despierto con gratitud, susurraba. Gracias, vida, por el aire que respiro, por el pan que, aunque sea poco, no falta en nuestra mesa, y por la salud de mi esposa Suri y de mis hijos. Sé que no tengo riquezas materiales, pero mi fe es mi tesoro. Mis manos están cansadas de buscar oro en el río, pero mi esperanza jamás se agota. Dame fuerzas para seguir, dame confianza cuando mis ojos no vean resultados. Sé que un día pondrás en mis manos la bendición que tanto anhelo, no para mi vanagloria, sino para dar un futuro digno a mi familia y para compartir con quienes tienen aún menos que yo. Hoy, salgo a trabajar con el corazón alegre, porque sé que nunca me abandonas. Tras estas palabras, se levantaba con el rostro sereno. En su interior, la certeza de que cada día era un paso hacia algo más grande lo llenaba de paz. Recogía con calma sus herramientas, la batea desgastada, la pala, el pico y una pequeña bolsa para guardar los diminutos destellos dorados que pudiera rescatar del agua. Ese era todo su capital. Antes de partir, se detenía en el umbral. Veía a Suri, inclinada sobre las brasas, preparando un desayuno humilde. Se acercaba, la abrazaba con ternura y le susurraba al oído, confía, mi amor. La vida no nos dejará solos. Luego, se inclinaba para acariciar la cabeza de sus hijos dormidos, prometiéndoles que papá volvería con lo necesario. Y Suri, aunque su corazón se encogía de preocupación, lo despedía con una mirada que era un refugio de fuerza y amor. Así, con la esperanza renovada, Omar se encaminaba hacia el río. Mientras caminaba por los senderos polvorientos, su voz se elevaba en un canto espontáneo, una melodía que nacía de su alma: universo, tú eres mi esperanza. Fuerza de la vida, tú eres mi sustento. Aunque mis manos se cansen, mi espíritu hallará descanso en ti. Algunos en el pueblo lo consideraban un ingenuo, un soñador incapaz de entender que la riqueza se pesa en oro, no en palabras. Otros, en silencio, lo admiraban, pues veían en él una paz que no se podía comprar con todas las minas del mundo. Al llegar al arroyo, se sumergía en su rutina infinita. Hora tras hora, movía la batea con paciencia, susurrando frases de gratitud con cada gramo de arena que se iba.
Ese día, como tantos otros, apenas reunió unas pocas escamas de oro, lo justo para un poco de arroz y aceite. Pero en lugar de lamentarse, levantó la mirada al cielo y sonrió. Gracias, vida. Aunque sea poco, nunca me dejas con las manos vacías. Lo que Omar no sabía era que cada palabra de agradecimiento, cada canto de esperanza, estaba tejiendo silenciosamente el milagro que cambiaría su destino para siempre. El sueño de Omar iba más allá de encontrar pequeñas escamas de oro. Anhelaba hallar una gran pepita, una bendición que le permitiera no solo sacar a su familia de la pobreza, sino también cumplir una promesa que se había hecho a sí mismo, convertirse en el comprador de oro más justo y humilde de la región. Soñaba con un lugar donde los pequeños mineros como él, los barequeros, pudieran vender el fruto de su sudor sin ser estafados ni humillados. Este sueño era su motor, pero en el otro extremo del pueblo vivía su antítesis, Damián. Un acaudalado comprador de oro, cuya fortuna se basaba no solo en el metal precioso, sino en el engaño. Damián manipulaba las balanzas, pagaba precios injustos y se deleitaba humillando a los más pobres. Con Omar era especialmente cruel. Simple barequero, le decía con sorna. Nunca saldrás de la pobreza, Omar. Naciste para arrastrarte por el lodo y traerme tus migajas. Dependes de mí. Las risas de Damián eran como piedras, pero Omar no dejaba que envenenaran su espíritu. Con una calma que desconcertaba al hombre rico, respondía, puede que tú no lo creas, Damián, pero la vida siempre abre caminos donde otros solo ven muros. Una noche, después de soportar las burlas de Damián, Omar se arrodilló en su cuarto, a la luz temblorosa de una vela. Con lágrimas corriendo por su rostro, oró, hoy he sido humillado una vez más. Me dicen que soy un don nadie, que los milagros no son para gente como yo. Pero yo no creo en sus palabras, creo en las tuyas. Vida, tú que levantas al pobre del polvo, te pido la oportunidad de darle un futuro a mis hijos. Si me bendices, te prometo que una parte será para los que sufren. Dame fuerzas para que las burlas no apaguen mi esperanza. Con el alma más ligera, se durmió, confiando en que el destino escucha los susurros de un corazón sincero. Pero los días que siguieron fueron aún más duros. Los ríos parecían haberse secado de oro. La mesa en su hogar se volvió más y más escasa, y ver el hambre silenciosa en los ojos de su familia era una herida más profunda que cualquier humillación. Una noche, con el corazón roto, su oración fue un clamor desesperado. Universo, ya no pido por mí, sino por mi esposa y mis hijos. No permitas que se acuesten con hambre. Dame fuerzas, aunque mis manos sangren. Si está en tu plan, muéstrame esa bendición. Y si mañana debo enfrentar otro día de vacío, que mi boca siga confesando mi fe en tu tiempo perfecto. Su ruego fue tan intenso que pareció sacudir las paredes de su humilde choza. Esa noche, mientras el cansancio lo vencía, algo extraordinario sucedió. En la profundidad de su sueño, se vio a sí mismo junto al río, con el rostro cargado de tristeza. De pronto, de entre la bruma, apareció un hombre. Sus vestiduras eran sencillas, pero resplandecían con una luz que no era de este mundo. Se acercó y, con una voz cálida que parecía conocer cada una de sus penas, le dijo, no te preocupes, Omar. Tus anhelos serán cumplidos, no por suerte, sino por tu fe y tu perseverancia. ¿Pero cómo?, preguntó Omar, temblando. El hombre de luz sonrió. Mañana, al amanecer, irás al centro del pueblo, donde se reúnen las palomas. Las alimentarás, y antes de darles el grano, cerrarás los ojos y dirás con toda tu fe, gracias, vida, por todo. Luego, les confiarás tu petición, como si fueran mensajeras del cielo. Cuando Omar intentó preguntar más, el hombre tocó su hombro y el sueño se desvaneció en una luz cegadora.
Despertó agitado, con aquellas palabras resonando en su mente. Le contó el sueño a Suri, quien, aunque confundida, le dijo, quizás sea una señal, Omar. Debes obedecer. Al amanecer, con el corazón latiendo con fuerza, Omar fue a la plaza del pueblo. Compró un puñado de grano y se acercó a las palomas que revoloteaban. Cerró los ojos y susurró, gracias, vida, por todo. Luego, esparció los granos. Que estas aves lleven mi petición a donde yo no puedo llegar. En ese instante, las palomas alzaron el vuelo al unísono, y el sonido de sus alas fue como una respuesta del universo. Al día siguiente, camino al río, se encontró con un anciano de pasos cansados que le pidió algo de comida y agua. Omar, sin dudarlo, le entregó el poco arroz y agua que llevaba para sí mismo. Otros pasaron y no me dieron nada, dijo el anciano, sorprendido. Tú eres distinto. Mientras comía, el anciano le preguntó, ¿vas a buscar oro? Sí, respondió Omar, aunque llevo días sin encontrar casi nada. El anciano sonrió con serenidad. Quizás la vida te bendiga hoy. Y cuando comenzaba a alejarse, se detuvo y le gritó, en el arroyo, busca una roca grande, distinta a las demás. Debajo de ella, hallarás algo especial. Antes de que Omar pudiera reaccionar, el anciano había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Confundido pero con una nueva chispa de esperanza, Omar llegó al arroyo y trabajó durante horas sin encontrar nada. Estaba a punto de rendirse cuando recordó las palabras del anciano. Remontó el arroyo y entonces la vio, una roca enorme, más oscura y brillante que las otras. Con todas sus fuerzas, usó su barra de hierro para hacer palanca. La piedra cedió lentamente y reveló lo que había debajo. Omar quedó paralizado. Ante sus ojos había un bloque de oro macizo, tan grande que apenas podía sostenerlo con ambas manos. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No era un sueño. El hombre de luz, las palomas, el anciano, todo encajaba. Esta no era una pepita fruto del azar, era el fruto de su fe inquebrantable. De rodillas, entre sollozos, levantó las manos al cielo, gracias, vida, por esta bendición. Omar vendió la enorme pepita en un pueblo vecino. Fiel a su promesa, apartó el 10% de la ganancia para ayudar a los más necesitados de su comunidad. Con el resto, no compró lujos, sino que reforzó su casa, aseguró la comida y la educación de sus hijos, y levantó su anhelado negocio, una compra de oro donde la balanza era siempre justa, el pago honesto y el trato digno. La noticia corrió como el viento. Los mineros artesanales, cansados de los abusos de Damián, comenzaron a acudir a Omar. Su reputación de hombre justo y compasivo creció, y su negocio prosperó. Mientras tanto, el de Damián se desmoronaba. Al ser descubierto en sus trampas, perdió la confianza de todos. Un día, consumido por la envidia, Damián confrontó a Omar. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo un simple barquero como tú prospera tanto? Omar lo miró con serenidad, sin rastro de rencor. ¿Recuerdas cuando te burlabas de mi fe? Yo nunca dejé de confiar. La vida escuchó mis oraciones y me entregó esta bendición. Pero el oro solo fue el comienzo. La verdadera prosperidad, Damián, viene de un corazón justo y agradecido. Damián se marchó avergonzado, comprendiendo que había despreciado el verdadero tesoro, la humildad, la integridad y la fe. Con el paso de los años, Omar se convirtió en un pilar de su comunidad, un símbolo de que la verdadera riqueza no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se comparte. Enseñó con su ejemplo que la fe y la gratitud son semillas que, tarde o temprano, el universo hace florecer en la cosecha más abundante. Su historia se transmitió de generación en generación, no como una leyenda de riqueza material,
sino como el testimonio de un hombre que demostró que confiar en la vida es, y siempre será, el verdadero tesoro. Que esta historia te inspire a cultivar tu propia fe, a perseverar en la adversidad y a mantener un corazón agradecido. Y si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más relatos que alimentan el alma. Que la paz y la prosperidad de Omar encuentren un hogar en tu vida.